Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos sumergimos en el mundo, fascinante la verdad, de la inversión inmobiliaria para generar rentas. Vamos a usar como guía extractos de una fuente muy práctica, muy al grano. La guía práctica para vivir de rentas inmobiliarias. Está inspirada en Carlos Davis y, bueno, pensada para principiantes, para empezar desde cero. El objetivo es claro, sacar las estrategias clave y, sobre todo, entender ese cambio de mentalidad que hace falta para arrancar. Hola, soy Margot Tomé y esto es Cómo Alquilar, el podcast donde te enseño paso a paso cómo alquilar una vivienda sin complicaciones ni riesgos. Llevo años ayudando a propietarios a alquilar con seguridad, tranquilidad y rentabilidad. Y si tú también quieres hacerlo bien desde el principio, entra ya en comoalquilar.com/curso. Voy a dejarte un enlace en las notas del programa. Accede al audiocurso completo, donde te explico de forma práctica todo lo que necesitas saber, desde cómo elegir al inquilino ideal hasta cómo redactar el contrato perfecto. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. La idea central que vamos a ver es potente. Vivir de las rentas no es un mito, no es algo inalcanzable. Es una estrategia que, se puede replicar si se pone orden. Orden en la cabeza, en las finanzas y, claro, en la acción. Lo interesante es que la guía se basa mucho en historias de gente normal, con ingresos modestos, que lo consiguieron. Muy bien, pues vamos a meternos en harina. Lo primero que salta a la vista en la guía es que antes de mirar ni un piso, hay que construir los cimientos. Exacto, totalmente. Antes de pensar siquiera en ladrillos, hay que trabajar dos pilares que son, la base de todo. La mentalidad del inversor y, por otro lado, una organización financiera personal sólida. Son, digamos, innegociables si quieres tener éxito a largo plazo. Sin esto, cualquier estrategia cojea. Hablemos de esa mentalidad. Suena un poco abstracto, quizá. ¿Qué significa exactamente eso de pensar como inversor y no como consumidor? Pues mira, significa fundamentalmente un cambio de perspectiva, radical, donde un consumidor ve, una casa vieja, hecha polvo, como un problema, un gasto. El inversor que está entrenado empieza a ver potencial de mejora, de negociación, de crear valor. Implica también entender que el miedo, que es muy natural al principio, se combate con conocimiento específico y acción, pero acción calculada. Hay que romper de forma activa con la mentalidad de escasez, esa vocecilla que te dice no hay dinero, es muy arriesgado, y aceptar que los errores, algún fracaso incluso, no es el fin del mundo, es que es parte del aprendizaje, ¿sabes? De hecho, la guía propone un ejercicio práctico que es muy potente para esto. Lo llama comprar sin comprar. ¿Comprar sin comprar? Suena intrigante. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues es básicamente como un entrenamiento intensivo para el músculo inversor, pero sin riesgo financiero real. Consiste en dedicar tiempo, de forma regular, por ejemplo, a analizar una propiedad en venta al día, durante 30 días, ¿vale? Como si fueras a comprarla de verdad. Y esto implica buscar anuncios, visitar la zona si puedes, investigar precios de cosas parecidas, hacer números, los números preliminares de rentabilidad, calcular cuánto flujo de caja podría dar, identificar posibles problemas ocultos, todo el proceso mental, pero sin la presión, sin la obligación de firmar nada. Este ejercicio constante te entrena el ojo, ¿sabes? Para detectar oportunidades, afina el análisis y sobre todo reduce muchísimo el miedo a lo desconocido para cuando llegue el momento de hacer una oferta real. Entendido. Es como ir al gimnasio de la inversión antes de levantar peso de verdad. Vale. Y el otro pilar, la organización financiera. Parece de sentido común, pero a menudo es el gran olvidado, ¿no? ¿Cuáles son los pasos concretos que recomienda la guía? Totalmente. Es que sin orden financiero es como intentar construir sobre arena. Imposible. La guía marca prioridades muy claras. Y secuenciales. Primero, atacar las deudas de consumo. Las tarjetas de crédito con intereses altísimos, préstamos personales para gastos corrientes. Hay que eliminarlas o, como mínimo, tener un plan férreo para controlarlas. Es fundamental. ¿Y por qué esa insistencia? Pues porque cada euro que se te va en intereses de esas deudas malas es un euro que no puedes dedicar a invertir. A invertir en activos que sí te generen ingresos. Es así de simple.
Segundo paso clave, crear el hábito del ahorro. Sistemático. La guía insiste muchísimo en la regla del 10%. El 10% de los ingresos brutos como punto de partida. Irrenunciable. Ahorrar primero, gastar después. Uf, ese 10% suena a desafío para muchos presupuestos, ¿eh? Lo es, claro que lo es. Pero la guía argumenta que es más una cuestión de prioridades, de disciplina, que de cuánto ganas en total. Se trata de automatizarlo si puedes. Y el tercer paso, que es crucial, ese ahorro tiene que tener un propósito claro. No puede quedarse ahí muerto en la cuenta corriente. Hay que canalizarlo hacia la inversión. Con criterio. De hecho, una recomendación muy práctica, y yo creo que también psicológica, que da la guía es: abre una cuenta de ahorros separada. Ya. Hoy mismo, ponle un nombre que te inspire, tipo Mi Libertad Financiera o Inversión Inmobiliaria 1, y empieza a pasar ese 10% ahí, religiosamente. Ver cómo crece ese fondo, aunque sea poco al principio, tiene un efecto motivador brutal. Son estos pequeños hábitos repetidos y repetidos los que marcan la diferencia en los casos de éxito que se cuentan. Queda claro. Mentalidad proactiva y finanzas en orden. El punto de partida. Vale. Ahora vayamos a una de las grandes barreras mentales. Eso de que hace falta muchísimo dinero para invertir en inmuebles. La guía parece que dedica bastante esfuerzo a desmontar este mito, con estrategias concretas. Aquí es donde la cosa se pone especialmente interesante para mucha gente, creo yo. Efectivamente, la falta de capital inicial es probablemente el freno psicológico más potente, sí. Pero la fuente es muy, muy insistente en que la falta de dinero se suple, o bueno, al menos se mitiga mucho, con creatividad y conociendo ciertas técnicas. Una de las más poderosas, y que aparece mucho, es la financiación por el propietario. También se oye como owner financing o venta a plazos entre particulares. Financiación por el propietario. ¿En qué consiste exactamente? ¿Suena a que el vendedor te presta el dinero? En esencia, sí, es eso. Consiste en negociar directamente con el vendedor para que sea él mismo quien te financie una parte, o a veces incluso todo el precio de compra. En lugar de ir al banco a pedir la hipoteca, le pagas al vendedor en cuotas durante un tiempo acordado y con un interés que pactáis entre vosotros. Ya. Pero, ¿y por qué iba a aceptar un vendedor algo así? ¿No querrá el dinero ya, todo junto? Esa es la pregunta clave, claro. No todos los vendedores lo van a aceptar, evidentemente. Pero hay situaciones donde para ellos también puede ser ventajoso. A ver, quizás la propiedad lleva mucho tiempo en el mercado, no se vende, o quizás el vendedor no necesita todo el dinero de golpe y prefiere tener ingresos regulares con intereses durante un tiempo. O a lo mejor así puede venderla a un precio un poquito más alto. O simplemente quiere cerrar la venta rápido, sin depender de si al comprador le dan el préstamo en el banco o no. Para el comprador, las ventajas son obvias. Te saltas los requisitos estrictos de los bancos, las condiciones, el interés, el plazo, la entrada, pueden ser más flexibles, se pueden negociar. Y si lo estructuras bien, te puede permitir tener flujo de caja positivo casi desde el principio. La guía menciona ejemplos de inversores que, sin acceso a crédito bancario, usaron esta técnica para sus primeras propiedades. Es una perspectiva muy distinta, desde luego. Abre puertas. Vale, y si no se tiene dinero ni para una pequeña entrada, pero se tienen otras cosas. ¿Habilidades, quizá? Ahí entra lo que la guía llama el trueque y el sweat equity, que sweat equity se traduciría algo así como capital en sudor. ¿Capital en sudor? Sí, o sea, aportar tu propio trabajo como parte del pago. Si no tienes efectivo, a lo mejor tienes otros activos que al vendedor le puedan interesar. La guía cuenta un caso real donde se ofreció una furgoneta como parte del pago. O quizás tienes habilidades que valen dinero. Eres fontanero, electricista, pintor o sabes de marketing digital para alquilar luego el piso. Puedes negociar ofrecer tus servicios para arreglar o mejorar la propiedad y a cambio reduces el precio de compra o cubres parte de la entrada. El trueque es parecido, intercambiar bienes o servicios directamente. La clave aquí es la creatividad, para estructurar un acuerdo que les funcione a los dos. Requiere negociación y, sobre todo, valorar bien lo que ofreces, claro. Usar lo que se tiene, sea dinero, bienes o habilidades. Me parece un concepto potente, sí.
Y la guía también dice que no hay que intentar hacerlo todo solo si el problema es el capital, ¿verdad? Habla de buscar ayuda fuera. Correcto. Se habla de la captación de inversores privados y de crear alianzas o joint ventures, como se dice en inglés. La idea es que si detectas una oportunidad de inversión que es realmente buena, con números que la respalden bien, pero te falta el capital, pues tienes que aprender a empaquetar esa oportunidad de forma profesional, transparente, para presentársela a otros. Pueden ser amigos, familiares, otros inversores. Pero ojo, no se trata de pedir dinero prestado como un favor, ¿eh? Se trata de estructurar una propuesta de negocio, donde explicas claro la oportunidad, los riesgos, qué retornos se espera, cómo se repartirían los beneficios. Estás vendiendo una inversión, no pidiendo limosna. Y las joint ventures, donde te asocias con alguien que pone el capital y tú pones el conocimiento, el trabajo, la gestión, son una vía muy habitual para empezar si tienes pocos recursos propios. Vale, hemos puesto las bases. Mentalidad, finanzas. Y hemos visto cómo superar la barrera del capital con creatividad. Ahora, una vez que ya estás en disposición de comprar, ¿cómo se maximiza la rentabilidad? La guía insiste mucho en que el momento de la compra es determinante. Totalmente. Hay una máxima en esto de la inversión inmobiliaria que la guía repite casi como un mantra. La ganancia se hace al comprar, no al vender. Y esto significa que una parte enorme del éxito y de la rentabilidad que tendrás luego se decide justo al adquirir la propiedad. El objetivo no es comprar cualquier cosa que salga, es buscar activamente propiedades por debajo de su valor de mercado o en condiciones que sean especialmente ventajosas. Y eso requiere paciencia y método. ¿Y dónde se encuentran esas gangas? Porque no parece fácil en un mercado tan competitivo como el actual. No, fácil no es, claro. Requiere esfuerzo y saber dónde mirar. La guía sugiere varias fuentes. Por ejemplo, explorar archivos públicos, listados de ejecuciones hipotecarias, herencias que están pendientes de adjudicar, buscar activamente lo que llaman vendedores motivados, gente que necesita vender rápido por razones personales, un divorcio, un traslado de trabajo urgente, problemas con Hacienda, herencias complicadas. También fijarse en propiedades que estén visiblemente descuidadas, esas que la mayoría de compradores evitan porque ven que hay que hacer reformas. Ahí suele haber margen para negociar. No se trata solo de encontrar el anuncio, ¿sabes?, sino de entender la historia que hay detrás de esa venta. Entendido. Y una vez que identificas una posible oportunidad, llega la negociación. Aparte de la preparación que comentabas antes, ¿qué tácticas concretas sugiere la guía para conseguir un buen trato? Pues la preparación sigue siendo la reina. Eso implica haber hecho los deberes, conocer bien los precios de pisos similares en la zona, los famosos comparables. Entender, o al menos intentar averiguar, la motivación real del vendedor. ¿Qué prisa tiene? ¿Cuál es su problema? Y tener preparadas de antemano posibles soluciones de financiación creativas, para poner encima de la mesa, como el owner financing que hablamos, o una propuesta de trueque parcial si encaja. Presentar una oferta sólida, bien argumentada con números, eso demuestra seriedad. Y algo fundamental, estar dispuesto psicológicamente a retirarse si los números no cuadran con tus criterios, o si el vendedor no cede en puntos clave. Saber decir no y levantarte de la mesa es, aunque parezca mentira, una de las herramientas de negociación más potentes. No hay que enamorarse de ninguna propiedad. Nunca. Comprar bien es fundamental. Entonces, pero una vez comprada, la gestión es lo que de verdad genera y mantiene el flujo de caja, la riqueza a largo plazo. ¿Qué dice la guía sobre los distintos modelos de alquiler y su rentabilidad? Exacto. Comprar bien te da el potencial, pero la gestión inteligente lo convierte en realidad mes a mes. La guía deja claro que no todos los modelos de alquiler son iguales, ni en rentabilidad, ni en riesgo, ni en cuánto trabajo te exigen. La elección depende mucho del mercado local, del tipo de inmueble que compres y, sobre todo, del tiempo y las habilidades que tú, como inversor, estés dispuesto a dedicar. Menciona principalmente 4 modelos. Primero, el alquiler tradicional, el de toda la vida, a largo plazo, con contratos anuales. Su ventaja principal es la estabilidad de ingresos y normalmente menos gestión activa. Los retos pueden ser encontrar inquilinos fiables a largo plazo y los periodos vacíos entre un contrato y otro. Segundo, el alquiler a corto plazo. El tipo turístico, usando plataformas como Airbnb, Booking.
Aquí el potencial de ingresos mensuales puede ser bastante más alto, sobre todo en zonas turísticas o de negocios, pero, claro, la contrapartida es que exige mucho más trabajo operativo. Gestionar reservas, limpieza frecuente, check-in, check-out, comunicación constante. Además, está sujeto a más volatilidad de la demanda y a riesgos regulatorios. Licencias, normativas locales que cambian. Requiere una presentación impecable y dar buenos servicios. Tercero, el alquiler por habitaciones, a menudo enfocado a estudiantes o jóvenes profesionales. Este modelo puede maximizar la rentabilidad por metro cuadrado, sobre todo cerca de universidades o grandes empresas. Suele haber demanda constante. Los retos aquí suelen ser una mayor rotación de inquilinos, quizás más desgaste de las zonas comunes y tener que gestionar la convivencia entre ellos. Y cuarto, invertir en inmuebles multifamiliares. Pequeños edificios con varias viviendas, dúplex, tríplex. La gran ventaja es que diversificas el riesgo. Si una unidad se queda vacía o no te pagan, sigues teniendo ingresos de las otras. Permite optimizar gastos de mantenimiento y gestión porque los concentras en una sola propiedad y puede generar un flujo de caja total más fuerte. La barrera suele ser que comprarlos cuesta más al principio. La remodelación inteligente. No se trata de hacer reformas faraónicas, sino de enfocarse en cambios que tengan mucho impacto visual y funcional, pero con un coste contenido. Una mano de pintura fresca, mejorar la iluminación, cambiar grifos o tiradores de armarios viejos, cuidar la entrada. Pequeños detalles que suman mucho. El buen marketing es esencial. Invertir en fotos profesionales que hagan destacar la propiedad hoy en día es fundamental. Una selección de inquilinos extremadamente rigurosa. La guía subraya esto. Un inquilino estable que cuida la propiedad y paga puntual vale muchísimo más a largo plazo que intentar subirle el alquiler unos pocos euros y arriesgar que a tener problemas o rotación constante. Hacer comprobaciones de solvencia, pedir referencias, es vital. Y finalmente, si ya tienes varias propiedades, considerar combinar diferentes modelos de alquiler para diversificar ingresos y riesgos. Por ejemplo, tener algunos pisos en alquiler tradicional para la estabilidad y otros en turístico para buscar mayor rentabilidad. Muy bien. Pasemos ahora a herramientas más concretas. La guía parece que ofrece fórmulas para evaluar rápido las oportunidades y un plan de acción específico para empezar. Eso suena muy útil para no perderse. Sí, se enfoca mucho en la acción, en que sea medible. Destaca 2 fórmulas sencillas, pero muy útiles como un primer filtro rápido, para ver si una propiedad merece que le dediques más tiempo o no. La primera es el rendimiento bruto anual. Es un cálculo muy básico. Divides el ingreso anual total que esperas por el alquiler entre el precio total de compra de la propiedad y lo multiplicas por 100. Ponen un ejemplo. Si una propiedad cuesta 100.000 euros incluyendo gastos de compra y esperas alquilarla por 700 euros al mes, que son 8.400 euros al año, pues el rendimiento bruto sería 8.400, 100.000 por 100 igual a 8,4%. Te da una idea rápida de la relación ingreso-coste. La segunda fórmula, y quizás la más relevante para el inversor que busca flujo de caja, es la rentabilidad sobre el capital invertido, por ciento. Se conoce como cash on cash return. Esta mide cuánto dinero te devuelve al año la inversión comparado con el dinero de tu bolsillo que tú pusiste realmente. Se calcula dividiendo el flujo de caja neto anual entre el capital total que invertiste de tu propio dinero. El flujo de caja neto anual son los ingresos anuales por alquiler, menos todos los gastos operativos, IBI, comunidad, seguros, reparaciones estimadas, gestión si la tienes, y menos el pago anual de la hipoteca. Ojo, solo la parte de intereses y principal, si tienes financiación. Siguiendo el ejemplo de antes, si de los 8.400 euros de ingresos anuales tienes 2.400 de gastos operativos al año y pagas 4.800 euros de hipoteca anual, tu flujo de caja neto anual es 8.400 menos 2.400 menos 4.800 igual a 1.200 euros. Si para comprar esa propiedad pusiste 20.000 euros de entrada más los gastos de compra, tu rentabilidad cash on cash sería 1.200 dividido en 20.000 por 100 igual a 6%. Ese 6% de cash on cash, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo se interpreta eso? Ahí está la clave. Es que no hay una respuesta única.
Un 6% puede ser excelente para un inversor conservador en un mercado estable o puede ser bajo para alguien que busca más retorno asumiendo más riesgo. Depende de tus objetivos personales y de qué otras alternativas de inversión tengas. Lo importante es entender qué mide esta fórmula: el retorno directo sobre tu dinero invertido ese año. La guía también recuerda que la rentabilidad total de la inversión inmobiliaria a largo plazo suele ser mayor, porque incluye otras cosas como la amortización del préstamo, cada vez debes menos, y la posible subida de valor de la propiedad con el tiempo, la apreciación. La recomendación constante es: sé conservador en tus cálculos, estima los gastos siempre por arriba y los ingresos por abajo, para tener margen de seguridad. Muy práctico, sí señor. Y ese plan de acción de 90 días. Suena a un sprint para ponerse las pilas. Exacto. Está diseñado para vencer la parálisis por análisis, ¿sabes? Y forzar a hacer cosas concretas desde el día 1. Se estructura más o menos así. Semanas 1-2. Inmersión total. Formación y mentalidad. Esto significa leer mucho, escuchar podcasts, estudiar casos como los de la guía, hacer intensivamente el ejercicio de comprar sin comprar para empezar a ver el mercado con otros ojos y, fundamental, establecer ya el hábito del ahorro del 10% en esa cuenta separada, poner los cimientos. Semanas 3-6, fase de investigación activa del mercado local. Ya no es solo leer, es salir a la calle, virtual o físicamente. Identificar 2 o 3 barrios o zonas que parezcan interesantes, analizar anuncios reales, calculando rentabilidades estimadas, bruta y cash on cash, empezar a hablar con agentes inmobiliarios de la zona y buscar activamente contactar con vendedores que parezcan motivados, anuncios antiguos, urge vender, sentir el pulso del mercado. Semana 7-12, el primer acercamiento real a la compra. El objetivo aquí es pasar de analizar a actuar. Preparar y, si surge una oportunidad que encaje mínimamente en los números, siendo conservador, presentar una oferta concreta. Es crucial que esta oferta incluya, si hace falta, opciones creativas: owner financing, trueque, sweat equity, lo que hemos comentado. Si la compra directa aún no es viable por falta de capital, en esta fase se sugiere explorar activamente posibles asociaciones, joint ventures, y en paralelo, empezar a construir una red básica de contactos: un albañil de confianza, un gestor que entienda de alquileres, quizás un abogado especialista. Poner las piezas en movimiento. Es una hoja de ruta muy clara, sí, para no dispersarse. Ya casi al final, la guía resume unas lecciones clave que llama contraintuitivas. ¿Puedes compartir esas ideas? Sí, son como 5 píldoras de sabiduría, ¿no? Extraídas de la experiencia que refleja la fuente y que a menudo van un poco contra la corriente. 1. La riqueza prefiere la humildad. Priorizar invertir el dinero en activos que generen más dinero antes que gastarlo en aparentar, coches caros, lujos. El foco es construir patrimonio, no la fachada. 2. Trabajar duro no basta, hay que progresar. El objetivo no es solo ganar un sueldo trabajando horas y horas, sino usar parte de ese sueldo para comprar activos como inmuebles de alquiler, que generen ingresos de forma más pasiva. Es pasar de ingresos activos a pasivos. 3. Las mejores oportunidades suelen esconderse en los problemas. Donde la mayoría ve líos, riesgos o trabajo, una propiedad hecha polvo, un vendedor difícil, un mercado bajo, el inversor entrenado busca la oportunidad que hay debajo. Resolver problemas tiene valor. 4. No necesitas solo capital, necesitas sobre todo creatividad. Cuando falta dinero, la solución no es rendirse, sino buscar formas ingeniosas de montar la operación. Insisten otra vez: owner financing, trueque, sweat equity, alianzas. La creatividad es un activo en sí misma. 5. El poder de los hábitos pequeños. Cosas que parecen insignificantes, como ahorrar ese 10% cada mes sí o sí, o dedicar tiempo cada semana a analizar el mercado, tienen un impacto acumulado gigantesco a largo plazo. La constancia gana al talento sin disciplina. Son reflexiones potentes, la verdad, invitan a pensar diferente. Y como no todo es un camino de rosas, imagino, la guía también advierte sobre riesgos y errores comunes. ¿Cuáles son los principales que hay que evitar? Sí, es crucial ser consciente de los peligros, claro. Los errores más comunes que se mencionan suelen venir de la prisa, de no analizar bien o de la falta de experiencia. Destacan varios: comprar por impulso o por hype,
dejarse llevar por la emoción del momento, por lo que dice la gente o por la presión del mercado, sin hacer un análisis frío y conservador de los números. Esto casi siempre lleva a pagar de más o a no calcular bien los gastos. Comprar sobre plano sin garantías suficientes. Invertir en proyectos que aún no están construidos puede ser atractivo, pero tiene riesgo si el promotor no es de fiar o el proyecto se retrasa o cambia mucho. Hay que investigar a fondo al promotor y tener garantías legales sólidas. Meterse en subastas judiciales sin experiencia. Las subastas pueden ofrecer buenos precios, sí, pero también esconden riesgos importantes, cargas ocultas, deudas, embargos, problemas con la posesión, ocupas, líos legales. Requieren saber mucho del tema y buen asesoramiento. Mala planificación sucesoria. No pensar en cómo se pasarán las propiedades a los herederos puede crear conflictos familiares gordos y problemas fiscales inesperados en el futuro. ¿Cómo mitigar estos riesgos? Pues la guía insiste en la diligencia debida. Basar siempre las decisiones en números conservadores, no en proyecciones optimistas. Verificar toda la información legal y física de la propiedad, buscar asesoramiento profesional cuando haga falta, abogados, asesores fiscales, arquitectos, y si la cartera crece, pensar en estructurar bien la propiedad de los inmuebles, quizás a través de una sociedad limitada, un fideicomiso, para proteger el patrimonio personal y facilitar la transmisión futura. Entonces, haciendo una recapitulación final, ¿cuál es el gran mensaje que nos llevamos de esta inmersión en la guía? El mensaje central es, yo diría, de un optimismo realista. A ver, vivir de las rentas inmobiliarias no es un mito inalcanzable ni un sueño solo para millonarios. Es una meta accesible para gente con ingresos normales, pero exige una combinación muy específica de ingredientes. Aprendizaje continuo, un cambio importante de mentalidad, de consumidor a inversor, disciplina financiera a prueba de bombas y, sobre todo, acción. Acción constante y calculada. No hay atajos mágicos, eso seguro, pero sí parece haber un camino claro. Empezar por poner orden en tus finanzas, entrenar la mirada para ver oportunidades donde otros ven problemas, usar la creatividad y la negociación para saltar la barrera del capital inicial y, una vez tienes el activo, gestionarlo de forma inteligente para maximizar y proteger el flujo de caja. Para quien empieza, la prudencia y la disciplina son tan cruciales como la audacia para dar el primer paso. Lo que es fascinante aquí, creo, es ver cómo estos principios, aunque los saquemos del mundo inmobiliario, en realidad van más allá de los ladrillos. En el fondo, de lo que se trata es de tomar un rol activo, proactivo en construir tu propio futuro financiero. La esencia es aprender a transformar los ingresos que dependen de tu tiempo, de tu esfuerzo, tu trabajo, en activos que generen ingresos de forma más autónoma. Y usar para ello el conocimiento, la creatividad, la negociación, la gestión, como herramientas principales, incluso si empiezas con pocos recursos. Y esto inevitablemente lleva a una reflexión final. ¿Podríamos aplicar esta misma mentalidad, la de buscar oportunidades en los problemas, usar la creatividad ante la escasez, enfocarse en crear activos que generen flujo en otras facetas de nuestra vida? No sé, por ejemplo, en cómo invertimos nuestro tiempo para adquirir habilidades que nos den futuras oportunidades, o incluso en cómo construimos relaciones que nos apoyen y nos abran puertas. Es, sin duda, algo sobre lo que vale la pena darle una vuelta. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro. Gracias por escuchar Cómo alquilar. Si este episodio te ha sido útil, imagina lo que puedes conseguir con el curso completo en formato audio, disponible en comoalquilar.com/curso. Dejo el enlace en las notas del programa. Aprende a alquilar con confianza, sin depender de nadie y evitando errores que pueden salir caros. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, alquilar bien también se aprende. Yo te enseño cómo.